España y Portugal son dos países vecinos que han compartido mucho más que una frontera. Han sido enemigos, aliados, competidores y en algunos momentos casi una misma nación. Comparten la península ibérica, una historia profundamente entrelazada y una herencia cultural común, pero aún así, nunca desarrollaron una rivalidad abierta y constante como la de otras potencias europeas. Lo suyo fue más bien una relación de desconfianza silenciosa, una animosidad tranquila que se fue construyendo con el paso de los siglos. El origen de esta relación hay que buscarlo tras la caída del reino visigodo. Cuando las conquistas islámicas del califato omeya arrasaron casi toda Iberia, solo quedó un bastión cristiano, el reino de Asturias. Desde allí comenzó un lento proceso de fragmentación política que dio lugar a varios reinos cristianos. Entre ellos destacaron dos futuros protagonistas, Castilla y Portugal. Ambos surgieron bajo influencias culturales distintas, Castilla más ligada a León y Portugal profundamente marcada por Galicia. Durante la Reconquista, Portugal avanzó hacia el sur como una entidad independiente, mientras Castilla fue consolidando su poder, absorbiendo Galicia, León y otros territorios recién conquistados. En el este, Aragón también crecía como potencia cristiana. Pero cuando Portugal llegó al límite de su expansión, se encontró con un obstáculo decisivo. Castilla había tomado Sevilla. A partir de ese momento, el equilibrio se rompió. Castilla era casi 3 veces más grande que Portugal y con el tiempo reforzó aún más su dominio al unirse con Aragón y Navarra, dando origen al Reino de España. El descubrimiento de América en 1492 terminó de inclinar la balanza. España se convirtió en una potencia mundial, mientras Portugal vio cómo sus aspiraciones en el Nuevo Mundo quedaban limitadas, principalmente a Brasil. A cambio, consolidó un vasto imperio comercial en África y Asia, con colonias portuarias estratégicas que le dieron enorme riqueza e influencia marítima. A lo largo de los siglos, España y Portugal chocaron en varias ocasiones, casi siempre por cuestiones de sucesión y soberanía. En este juego de alianzas, Portugal tendía a apoyarse en Inglaterra, mientras España lo hacía en Francia, aunque los franceses cambiaban de bando según quién representara una mayor amenaza en cada momento. Todo cambió a finales del siglo XVI. El joven rey Sebastián de Portugal, impulsado por ambiciones religiosas y militares, decidió lanzar una cruzada contra Marruecos, aprovechando una crisis sucesoria en el norte de África. En 1578, Sebastián cruzó el estrecho con un ejército de unos 17.000 hombres. Nunca regresó. Murió en la batalla de los Tres Reyes, aunque su cuerpo jamás fue hallado oficialmente, alimentando leyendas durante décadas. Sin heredero directo, el trono portugués quedó vacante. Fue entonces cuando Felipe II de España, tío de Sebastián, reclamó la corona. Así nació la Unión Ibérica, una sola monarquía gobernando España y Portugal. Sobre el papel era una unión dinástica. En la práctica, muchos portugueses la percibieron como una conquista. Felipe II heredó el imperio más grande del mundo, pero también una estructura difícil de sostener. Su política exterior agresiva, el gasto masivo en guerras poco rentables y la mala gestión colonial terminaron debilitando a España. Al principio, Portugal aceptó la unión, pero con el tiempo el descontento creció. Se impusieron impuestos exclusivos, se sustituyó a la nobleza portuguesa por administradores españoles y se reprimieron símbolos culturales locales. La unión empezó a sentirse como una ocupación. Finalmente, tras 60 años, estalló la Guerra de Restauración portuguesa. Durante casi 28 años, ambos reinos estuvieron en conflicto continuo. Portugal logró recuperar su independencia y la Unión Ibérica se disolvió definitivamente. A partir de ahí, Portugal mantuvo un imperio colonial más modesto, centrado en Brasil, Angola y Mozambique, y reforzó su alianza con Inglaterra. España, en cambio, entró en una larga etapa de decadencia marcada por guerras externas, crisis internas y una endogamia dinástica que debilitó su liderazgo. La Guerra de Sucesión Española,
Las invasiones napoleónicas y la pérdida de la mayoría de las colonias americanas sellaron el declive del Imperio español. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Y si la historia hubiera sido distinta? ¿Y si la Unión Ibérica no hubiera fracasado, sino que se hubiera fortalecido hasta convertirse en una potencia estable y duradera? Antes de seguir, si este tipo de historia alternativa y análisis geopolítico te resulta interesante, suscríbete si te gusta el video. Imaginemos ahora un mundo alternativo. En lugar de morir en Marruecos, Sebastián regresa con vida y se casa con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. No sería extraño para los Habsburgo. En este escenario, la unión no nace de una crisis, sino de un acuerdo dinástico más equilibrado. Portugal tendría mayor representación y la opinión pública portuguesa vería la unión como una oportunidad, no como una imposición. Tras la muerte de Felipe II, Sebastián heredaría el trono ibérico y actuaría con una visión distinta. Su prioridad sería estabilizar el imperio, fortalecer la diplomacia con Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, y evitar guerras innecesarias. En lugar de desgastarse luchando contra los Países Bajos, reconocería la independencia de la República Holandesa, conservando los Países Bajos del Sur católicos. Para Sebastián, las amenazas principales no estarían en Europa, sino en el sur y el Mediterráneo. Marruecos, la piratería islámica y el Imperio Otomano serían sus grandes objetivos estratégicos. Con una armada reformada y un ejército profesionalizado, la Unión Ibérica entraría en una nueva edad de estabilidad y poder. Pero como toda gran potencia, este imperio también estaría condenado a enfrentar, Sebastián en el trono, la Unión Ibérica entraría en una etapa de profundas reformas. Una de las primeras sería la modernización del ejército y la armada. Inspirado por el modelo portugués, Sebastián impondría disciplina, límites claros al poder militar y una cadena de mando más eficiente. La armada crecería tanto en tamaño como en capacidad técnica, patrullando el Mediterráneo, protegiendo las rutas atlánticas y asegurando el tráfico constante entre Europa y América. En el Nuevo Mundo, la expansión continuaría, pero con un enfoque distinto. Caribe, México y Brasil recibirían mayor atención. Sebastián impulsaría la evangelización católica, pero con políticas más suaves hacia las poblaciones indígenas. Se promulgarían leyes contra la esclavitud indiscriminada y se fomentaría la cooperación entre colonos ibéricos y pueblos nativos. Las tribus que aceptaran el catolicismo o integraran a sus élites mediante matrimonios mixtos recibirían privilegios comerciales y protección militar. En el plano interno, el emperador impulsaría reformas económicas clave. Se crearía un sistema de crédito estatal para agricultores y comerciantes, permitiendo cancelar deudas mediante el intercambio de productos agrícolas. Este modelo daría lugar a una red de comercio minorista avanzada, con tiendas públicas y privadas que comprarían productos directamente a los productores para revenderlos en centros urbanos. Algunos agricultores y artesanos se convertirían en auténticas marcas reconocidas, elevando su estatus social y estimulando la producción. Estas reformas compensarían parcialmente la pérdida de los Países Bajos y mantendrían la economía imperial a flote. Sin embargo, la competencia naval no desaparecería. Inglaterra, aliada histórica de Portugal, seguiría avanzando tecnológicamente y con el tiempo superaría a la Armada Ibérica si no se producía una innovación constante. En política exterior, Sebastián centraría su atención en el mundo islámico. Iberia avanzaría por la costa de Berbería, reforzando su dominio en el Mediterráneo y combatiendo la piratería. En Asia se expandiría la presencia en Filipinas para contrarrestar la influencia islámica en Indonesia. También se intentaría recuperar Chipre para la Liga Santa, debilitando la posición otomana. Durante la Guerra de los 30 años, la Unión Ibérica apoyaría a los Habsburgo austríacos contra el protestantismo, no tanto por ambición territorial, sino por mantener el equilibrio religioso y político en Europa.
Sin embargo, las tensiones comerciales provocarían un nuevo conflicto con los Países Bajos, esta vez sin la participación de Inglaterra, que preferiría mantenerse al margen. A pesar de sus victorias, el imperio comenzaría a mostrar signos de desgaste. La burocracia crecería, la corrupción aumentaría y, como en nuestra línea temporal, la endogamia dinástica acabaría pasando factura. El heredero al trono nacería enfermo y débil, con un reinado corto y problemático. La edad de oro ibérica estaría llegando a su fin. Francia, observando esta debilidad, movería ficha. Decidida a asegurar su propio ascenso, intentaría aislar a Iberia diplomáticamente, deteriorando sus relaciones con los Países Bajos y Gran Bretaña. Esto desembocaría en la Guerra de los 9 años. En medio del conflicto, la repentina muerte del rey ibérico provocaría una nueva crisis: la Guerra de Sucesión Ibérica. Las casas de Habsburgo y Borbón se disputarían el trono. Finalmente se llegaría a un acuerdo para mantener el equilibrio de poder en Europa. El archiduque Carlos de Habsburgo sería coronado, pero con una condición clave: las coronas ibérica y austríaca nunca podrían unirse. Se evitaría así la creación de un imperio hegemónico imparable. El reparto de territorios marcaría el nuevo orden mundial. Austria asumiría el control de los dominios europeos y norteafricanos. Francia obtendría Córcega, gran parte de Cerdeña, Florida y las Bahamas como enclaves estratégicos. Gran Bretaña reclamaría Gibraltar y varios puertos en las Antillas Menores, asegurando su supremacía comercial y naval. La Unión Ibérica, aunque todavía poderosa, dejaría de ser el centro del mundo. Francia y Gran Bretaña iniciarían sus propias edades de oro, mientras Iberia entraría en una lenta pero inevitable decadencia. Y así concluye esta historia alternativa. Un imperio que pudo haber cambiado el destino de Europa y del mundo, pero que, como tantos otros, terminó víctima de sus propias limitaciones. Si este viaje por la historia y la geopolítica te resultó interesante, suscríbete si te gustó el vídeo. Nos vemos en el próximo.